cordial saludo, bienvenidos de nuevo a este conversatorio del Facebook Live y el TikTok Live. Hoy el tema que traemos es un tema que lo eligió un seguidor. Antes de iniciar con el conversatorio, de nuevo les doy las gracias a cada uno de los seguidores que nos han escrito durante esta semana y que nos han consultado o nos han aportado también sus apreciaciones y además lo que han podido como aprender con estos conversatorios. Les agradezco muchísimo que compartan con nosotras estas apreciaciones porque es así podremos seguir adelante. Les dije que este tema lo eligió un seguidor, insistió hasta que lo logró, que tomáramos esta semana el tema. Y es los celos en las personas con trastorno límite de personalidad. Recuerde que en este conversatorio no generalizamos ni decimos todos los TLP, no, estamos hablando de una parte o una gran parte o algunas personas con trastorno límite de personalidad para que no nos confundamos y no totalicemos, por favor, a ninguno de el resto de las personas que pueden ya tener un trabajo psicológico avanzado y ya tienen el control voluntario de sus emociones y además viven el eterno presente, el saber estar, que son las dos características fundamentales para sanarse del trastorno límite de personalidad. Muy bien, entonces iniciemos con nuestro conversatorio. Una de los celos, una de las características de los celos en las personas con trastorno límite de personalidad tiene muchísimo que ver con lo que es el apego, la dependencia o el apego inseguro. ¿Esto qué quiere decir? En la infancia, algunas personas con trastorno límite de personalidad, a partir del trauma, tienen lo que es el apego inseguro. El apego seguro tiene muchísimo que ver con los cuidadores más cercanos de los niños, con las personas que están más al cuidado del niño y donde el niño tiene ese apego, esas relaciones afectivas y ese crecimiento de esa atención de la persona que les genera al niño seguridad. En cambio, en las personas con trastorno límite de personalidad se llama apego inseguro porque a partir del trauma lo primero que el niño se afecta es en ese apego inseguro. Quiere decir que las personas o la persona en quien confiaba, en quien le daba toda su atención, una relación afectiva, cariñosa, de excelente atención, ya no la va a tener y en ese momento el niño entonces, en medio de su trauma y el caos emocional o de sus emociones, empieza el niño a tener esta inestabilidad. Esta inestabilidad se puede presentar porque muchas veces el niño o se vuelve demasiadamente introvertido, de no compartir, no socializar, o empieza el niño a tener mucha hiperactividad. Sienten un intenso malestar en lo que la persona se aleja un poco o presta atención a otro niño y la persona con el trauma lo que hace es sentirse totalmente en un abandono donde no hay o ya no existe la atención que antes le estaban retribuyendo. Entonces, esto tiene muchísimo que ver con la ausencia de contacto de su pareja, porque muchas veces su pareja puede estar o en el trabajo, puede estar en una reunión familiar, o en una reunión social, o en una reunión de trabajo, y
la persona con trastorno límite de personalidad está aún en esa etapa, no importa la edad que tengan, créanme, no importa la edad adulta que tengan, o la edad, digamos, avanzada del menor, puede ser de 16, 17, 14, 15, y sentirse en ese apego inseguro. Y inmediatamente la persona empieza a sentir un estado de sufrimiento y de ansiedad, donde esto se refleja en conductas que son conductas desadaptativas o adictivas, o muchas veces hasta con la autolesión. Entonces acá viene el primer rasgo. Viene otro rasgo que se llama las relaciones apasionadas. Cuando la persona con trastorno límite de personalidad encuentra como ese feeling o esa conexión, llamémoslo así, con la persona no TLP, o aún más, también puede ser con otra persona TLP, pero hay una afinidad, hay una atracción. Ellos inmediatamente muestran todo ese enamoramiento, muestran todo ese apasionamiento y quieren vivirlo con inmediatez. Al vivirlo con esa inmediatez, si la persona la persona no TLP empieza a sentirse hasta muy afortunado o afortunada, una persona demasiadamente especial, encontrarse a alguien tan especial, encontrarse el amor de su vida, el sueño de hadas que todas o todos tenemos, un hombre o una mujer comprensiva, cariñosa, constante en sus afectos, en sus halagos, en sus atenciones, en sus regalos. Entonces uno siente, la persona no TLP siente que encontró a alguien que es muy escaso en el planeta Tierra y le entrega toda su pasión, sus emociones, sus sentimientos, y la persona no TLP percibe a esta persona con trastorno límite de personalidad siendo una persona súper especial, donde también recibe demasiados halagos de la persona no TLP. Pero también hay que notar que, queramos o no queramos, sentimos que esta persona o es demasiadamente especial, o es demasiadamente única, o esta persona, ¿qué pasa con esta persona? Pero empiezan a tener ciertas inquietudes. Pero como es una persona tan, digamos, tan especial y no muy común, entonces nos enfrascamos y nos apegamos a esta persona con trastorno límite de personalidad y podemos entonces mirar que al principio fue todo lo más increíble, lo más inolvidable, pero a medida que va avanzando el tiempo, los meses, esto va desapareciendo y va cambiando la relación afectiva de un momento a otro. Otro es las distorsiones cognitivas. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la persona con trastorno límite de personalidad empieza a tener ciertas dudas de su pareja, empieza a sentir amenazas como de que se va a ir, está con otro, o ya no me ama, ya le estorbo, ya no soy igual que antes. Estas distorsiones empiezan a tener pensamientos circulares o erráticos, constantes, y a crear nuevas imágenes en su mente donde esta persona ya no es como es. Y empiezan entonces los conflictos permanentes. Empiezan entonces a mirar, a ver cómo se sesgan en sus apreciaciones, cómo es que rebasan los límites de la otra persona. Empiezan a tener pensamientos dicotómicos de todo o nada,
donde la persona que no tiene el trastorno límite de personalidad empieza a hacer esfuerzos, llamémoslos así, para poder volver a ese primer momento, a esos primeros meses de felicidad, para que esta persona se calme, dime qué hago, cómo lo hago, y la persona empieza a ser sumisa. Y lo primero que ellos, para la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad, para ellos es muy importante tener una persona sumisa, y ellos casi siempre hablan de, es que tú no eres sumisa, ya dejaste de ser sumisa, ya cambiaste de ser sumisa, y la palabra sumisa para ellos es muy importante, porque es de la única forma que pueden sentirse seguros de la otra persona, porque no van a escuchar a nadie más, sino a la persona con trastorno límite de personalidad. Entonces estas distorsiones cognitivas nos llevan a un lugar de caos y de un constante conflicto donde hay amenazas y donde la persona que no tiene trastorno límite de personalidad empieza a sentir tanto miedo. Primero empieza a sentir miedo de que esta persona me pueda dejar, esta persona tan maravillosa me pueda dejar, y que esta persona tan maravillosa vuelva a estar en sus primeros inicios, que para la persona no TLP es su estado natural. Esa persona que está cambiando de un momento a otro, esa persona no es. Y casi siempre que también las personas no TLP también tenemos esas distorsiones cognitivas en que nos negamos que la persona que estamos viendo, de que nos grita, nos rebasa los límites, nos invalida, también es por algo que puede pasar y no es constante. Entonces esto también nos lleva a que la persona no TLP se confunda y termine siendo sumisa y aceptando las condiciones que la persona con trastorno límite de personalidad exige. Bueno, otras características, estamos hablando de la conflictividad. Recuerden que la persona con trastorno límite de personalidad, sobre todo las personas que nos llevan un tratamiento terapéutico avanzado del control de sus emociones o del saber estar, de estar siempre en el presente, las personas, si no se han hecho una terapia avanzada, estamos hablando de que su estado emocional es en caos. A partir del trauma, su vida es un caos, porque sus emociones fueron tocadas, y la forma como fueron tocadas fue con mucha agresividad, y ellos viven en un constante caos. Entonces ellos no pueden ver de otra forma, no pueden sentir de otra forma, porque ya ese caos está inmerso en su cotidianidad, y terminan naturalizándolo, ¿correcto? Sobre todo porque si fue muy pequeño la persona, el infante, el trauma fue muy pequeño, pues no tenían ni estrategias de vida, y ellos naturalizan ese caos emocional y creen y sienten y ven, como también las personas que no tenemos este trastorno creemos y sentimos que la otra persona tiene control de sus emociones, tiene habilidades blandas y tiene una muy buena relación. Así exactamente, las personas con trastorno límite de personalidad creen, sienten y ven que la otra persona también está en su mundo en caos. Y hablar de caos a caos, ellos creen que están haciendo una comunicación asertiva o una comunicación abierta. Entonces, ¿qué pasa con las personas con trastorno límite de personalidad? Empiezan a malinterpretar. Se alzó la mano, se hizo un gesto. Empiezan a interpretar que eso puede ser un abandono, puede ser señal de que está con otra, con otro, ¿cierto? Y muchas veces entonces ellos terminan victimizando, ¿cierto? Exagerando y magnificando digamos, las conductas que creen ellos ver. Entonces ahí es donde ellos empiezan a
tener reacciones hostiles, porque no tienen otra forma de asumir eso que ellos creen que están viendo, porque no tienen otra forma, no hay una reeducación de sus emociones, no tienen terapias avanzadas, entonces todo lo vuelcan a sus frustraciones. Entonces empiezan a hacer los reproches a sus parejas. ¿Por qué no me has llamado? ¿Por qué te demoraste en llamar? ¿Por qué no me estás prestando atención? Me estás hablando, pero yo escucho voces a tu alrededor. Es que me estás destrozando mi vida, tú me estás abandonando, me estás dejando, no me está, ¿con quién es que estás? ¿Por qué no estás ya en casa? Porque ya no estás, mándame una foto, llámame, utilizan las videollamadas para cerciorarse que si estás sola o solo. Bueno, empiezan un seguimiento que casi que se puede decir una perseguidora a la persona no TLP, o también a la persona con trastorno límite de personalidad. Y estamos hablando de que es tanto su miedo, la persona con trastorno límite de personalidad, que vuelca ese miedo a la otra persona, ¿cierto? Y cambia los estados de ánimo. Y muy difícil, muchas veces, que la persona que está siendo acosada, está siendo recibiendo tantas demandas, pueda tener esa paz y esa tranquilidad, mientras que la persona con trastorno límite de personalidad, si ve que la persona le va a colocar límites, ellos inmediatamente van cambiando y se pueden volver cariñosos, comprensivos, por unos minutos o por unos días, pero luego vuelven nuevamente a estar en estos estados de caos. La otra es el chantaje emocional. El chantaje emocional, vuelvo y le digo, todo esto parte del apego inseguro, o parte del momento en que el niño o la niña se le instauró el trauma. Este chantaje emocional, cuando ellos se sienten que por más que hayan rebasado los límites a la otra persona, hayan gritado, le hayan invalidado muchas veces, y que así la otra persona está tomando decisiones de que ya es mejor retirarse, mejor dejar esta relación, ellos inmediatamente empiezan con lo que llamamos la manipulación, ¿cierto? Entonces puede prestarle más atención a la persona, puede bajar sus estados emocionales, puede muchas veces decir que es consciente de sus actitudes, de su comportamiento, que ellos no lo hacen con ninguna intención de dañarte a ti. Y eso es verdad. Cuando ellos dicen no tengo intención de dañarte, créanme que eso es verdad. ¿Por qué? Vamos a tener un poco en esto. ¿Por qué? Porque ellos, una cosa es lo que pueden estar viendo, otra cosa es lo que su emoción, la que se apodera en ese momento, o el sentimiento que se apodera de ese momento, de su conciencia, está totalmente distorsionada, está totalmente, o sea, se apodera del comportamiento de la persona con TLP, que no hay forma, porque como no tienen lo que es una terapia avanzada para reeducar las emociones, y reeducando las emociones teniendo lo que es el control de las emociones, manejando su control de las emociones, viviendo el presente. Ellos no tienen ese control porque como no los han reeducado, o sea, es tan fuerte estas emociones y estos sentimientos que se apoderan de la misma persona, y por más que ellos quieran parar, si ya se apoderaron de ellos, terminan haciendo ciertas manipulaciones, como victimizándose, haciendo como quejas
infantiles, pataletas, rabietas. Puede ser que buscando la forma de que se le preste más atención y que sientan la otra persona como el dolor emocional que tienen y que se compadezcan de ellos para que la persona que está marcando retirado, desea retirarse, se calme, lo calme y se acepte y continúen esta relación. Luego viene lo que es el sentimiento de incomprensión. ¿Qué pasa con este sentimiento de incomprensión? Es que tú no me entiendes, es que tú no me escuchas, es que muchas veces me llevas hasta el punto de ser totalmente irracional. Es que como tú no me entiendes, tú me llevas hasta el punto de yo poder, o sea, tú me pides que te golpee, o me dices que te grite, o me dices que te diga estas cosas. ¿Qué pasa? Es muy difícil si la persona que está con una persona con trastorno límite de personalidad no sabe de qué se trata este trastorno, no sabe, no tiene conocimientos básicos siquiera de este trastorno límite de personalidad, se confunde, terminan confundidos y muchas veces terminan una relación odiándose demasiado y provocan como una ruptura en la comunicación, como un déficit de comunicación y muchas veces hasta como ahora existen las redes sociales, hasta puede hacer distorsiones de esta relación, campañas de distorsión. Estas campañas de distorsión es haciendo como una denuncia social, una denuncia en las redes sociales de esta persona que ya le dijo, bueno, no más, no quiero continuar más contigo, y pueden utilizarla en contra de la persona no TLP, que a veces pueden salir un poco afectadas. Esto cuando yo digo pueden sentir un poco afectadas es porque la persona no TLP o sea, no alcanza, primero que todo, a dimensionar hasta dónde ese caos emocional de la persona con trastorno límite de personalidad es tan fuerte desde lo negativo para lo negativo con lo negativo, que puede llegar a hacer estas campañas de distorsión de la persona. Otra característica, estamos hablando de el locus extremo, que quiere decir que ellos, la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad, muchas veces se desentienden de la responsabilidad afectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que como las personas con trastorno límite de personalidad pasan de un extremo a otro, del todo o nada, donde te idealizo, pero también puedo devaluarte, puedo decir cosas no reales, porque casi siempre son cosas no reales porque esa es la realidad, pero para ellos, mientras que ellos están haciendo estas denuncias, mientras que están haciendo estas campañas de distorsión, para ellos es real. Vuelvo y les digo, recuerden que tienen ciertos problemas cognitivos y ellos distorsionan esta parte cognitiva. No ellos, perdón. El trauma hace que se distorsione esta parte cognitiva. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a culpar, a tener culpables. Es que es por tu culpa, por tu santísima culpa, yo soy así. Por tu culpa te pegué. Por tu culpa te grité. Por tu culpa hice esas denuncias, o estas campañas de distorsión. Por tu culpa y por la culpa. O sea, ellos no tienen esa capacidad que puede tener la persona que no tiene este trastorno de hacerse cargo de sí mismos. Ellos no saben
porque no pueden, porque ellos a partir del momento del trauma siempre están fuera de borda, porque todo es caos. Entonces no tienen la capacidad de hacerse cargo de sí mismos, y donde lo que hacen son los argumentos de las personas con trastorno límite de personalidad son argumentos muchas veces hasta vehementes, o sea, no incomprensibles, hasta incomprensibles para las personas no TLP. Y viene lo que llamamos el vacío emocional. Si le decimos a esta persona con trastorno límite de personalidad que él vio un gesto o ella vio un gesto que para ella o él, ese gesto es de abandono, o se dijo una palabra y que esa palabra para él o ella es de abandono, ya dejé de amarte, no te quiero, ya no sirves para nada. Ojo, interpretaron ellos, hicieron una lectura. Recuerden que la semana pasada hablamos que ellos no se basan en los hechos, ellos se basan en los sentimientos. Y si ese sentimiento de lo que él vio del gesto, del movimiento hasta de una mano, o la palabra que acaba de decir, inmediatamente se ponen en alerta y les genera un vacío emocional y que termina en un dolor emocional donde ellos acá pueden, lo que es la ansiedad y la desesperación y la inestabilidad afectiva los lleva a este dolor emocional. Esto me estoy acordando muy pequeña, estaba y alguien me cuenta que puso una música, en esa época era vitrolas, y dice ella que estaba sonando y dice, pon una canción, dedícame la canción, pero la otra persona muy desentendida puso cualquiera. Y en esa época había una música que decía, me voy para Aracataca y no vuelvo más. Esta mujer dice que me cuenta que sintió tanto dolor emocional, sintió tanto desamparo, traición, que dice ella que se valió de esa música para decirme que ya no me quería y que se iba a largar. Hacerle entender a ella, porque también se casa con esta persona, todavía con 50 años de casado, ella no había superado eso. Entonces ellos se quedan en el pasado y cuando cuentan la historia, ellos no cuentan una historia, vuelven a revivir el sentimiento. Entonces esta persona revivía ese sentimiento de abandono. Exactamente esto pasa con las personas con trastorno límite de personalidad, que ellos están constantemente reviviendo ese momento del trauma donde hubo un engaño, una traición, un abandono, un desamparo, cualquier sentimiento o cualquier emoción que les haya causado en ese momento del trauma. Muy bien, y también estamos hablando de lo que es la baja tolerancia a la frustración y la baja tolerancia a la rutina. Entonces, ¿qué pasa en las relaciones afectivas con las personas celosas con trastorno límite de personalidad? Primero que todo, cuando digo que tienen baja tolerancia a la frustración, estamos hablando, le contaba la historia de esta señora, la frustración es que no preguntó, por ejemplo, ¿por qué pusiste esa música? ¿Me estás dedicando esa música a mí? Y él pudo decirle, porque cada vez que ella sacaba este sentimiento, le decía, ¿por qué no me preguntaste? Es que yo no sé de música. En esa época pues era muy poco y decía, no sabía de música, puse cualquiera. Pero para ella no significaba nada, sino nada de lo que él decía, no tenía valor, no tenía coherencia, sino que para ella me está dejando. Entonces, este sentimiento de frustración de cualquier cambio que la persona amada haga, tenga o diga, o cualquier comportamiento, cualquier señal que para ellos signifique abandono,
ellos inmediatamente, como no tienen tolerancia a la frustración, no tienen tolerancia al cambio, no tienen tolerancia a nada de lo que hay en ese contexto, su reacción es violenta, muy violenta. ¿Por qué? Porque no tienen tolerancia a nada. Y como no tienen tolerancia, ellos no tienen ese autocontrol para poder comunicarse con el otro. Y cuando se comunica con el otro, se comunica de una forma que para las personas que no tienen trastorno límite de personalidad no tiene sentido, porque muchas veces son palabras como no son oraciones, sino como palabras desajustadas entre un concepto y otro, o entre una palabra y otra son como totalmente desajustadas, totalmente incoherentes, porque ellos no tienen el poder de sí mismos, llamémoslo así, de tener ese autocontrol, de tener una conversación y una secuencia tranquila, calmada, así tenga su malestar. No tienen tampoco tolerancia a las rutinas. Entonces, ¿qué pasa? Hay parejas que después de una rutina, digamos, de varios meses, puede ser hasta años, de tener una muy buena relación, aceptando sus crisis, su falta de socialización, su falta de respeto al límite al otro, pero la tiene ahí o lo tiene acá, pueden llegar a cansarse de estar con la misma persona y estar en un hogar. Entonces, ellos inmediatamente lo que hacen es romper con esa vida cotidiana, romper con lo que se venía, o sea, trayendo, viviendo en ese hogar o en esa relación, y lo irrumpe con me voy, con que ya tengo otra pareja, y que ya me cansé de esta pareja, continúo con otra pareja. O sea, empiezan con esas crisis que son crisis de identidad, de la personalidad, lo que no soportan lo que es la rutina, porque como ellos no tienen esto, lo que llamamos nosotros el eterno presente, el saber estar, el vivir el hoy, ellos no están sino entre el pasado y el futuro, y no hay un propósito de vida, dentro de ese propósito de vida no hay como un proyecto de vida, sino que ellos viven como la rutina, llamémoslo así, por el otro, porque el otro me lo pide, me lo dice, o está ahí. Entonces, romper con estas rutinas provocan entonces lo que es una irregulación en las emociones, provoca todo lo que es la impulsividad emocional, cambio de actitudes, cambio de comportamiento, metas inconclusas, no dicen las personas que que no tienen el trastorno límite de personalidad, mire, no les importa ni siquiera los hijos, no pregunta por los hijos, no le importa sino estar en el trabajo, ser funcional, no le importa, no pregunta por mí, no dice en qué estado está. Es porque no estoy diciendo que las personas con trastorno límite de personalidad no tienen responsabilidad de sí mismos. Sí tienen esa responsabilidad, pero para que ellos puedan asumir esa responsabilidad necesitan de un tratamiento terapéutico avanzado para que ellos puedan fortalecer su identidad personal y puedan tener control a la frustración y puedan tener estas rutinas para alcanzar éxitos en la vida. Ellos no tienen esa capacidad. Ojo, hablo de esa capacidad porque estamos hablando de que las emociones están en caos. Entonces, primero que todo hay que organizar la casa, y para empezar a organizar la casa se deben organizar las emociones. Empecemos entonces por el sótano de esas emociones. Ahí, cuando se empiezan a tener esos controles, y ahí ellos empiezan a darse cuenta, ellos empiezan a tener
esa responsabilidad de sí mismos y hacerse cargo. Mientras tanto, no, la vida es un caos y seguirá siendo un caos por más que lo sigan intentando, por más que sigan las personas no TLP buscando formas, estrategias de cómo hacer de que mi pareja se quede, esté estable, deje de gritar, deje de golpear, o deje de hacerse de lesiones, o esa ansiedad, esa depresión, ¿ya? No, hasta que la persona no se vea que debe de hacer algo por sí mismo, no va a hacer el cambio. Entonces, mientras que esta persona no esté en un tratamiento avanzado, terapéutico, no piensen que porque en estos momentos te dice perdón, no lo vuelvo a hacer, lo juro, te lo ruego, y que en ese momento lo está diciendo de verdad, verdad, pero que al segundo después ya se le olvidó. Recuerden que ellos se quedaron en la etapa del momento del trauma y se quedaron en la etapa de la niñez. Es decir, es un niño. Mamá, perdóname, no lo vuelvo a hacer, pero al siguiente segundo lo hace. Entonces, es muy importante, es demasiadamente importante que las personas con trastorno límite de personalidad hagan terapia y hagan una terapia avanzada, una terapia con técnicas terapéuticas para que puedan tener una relación afectiva satisfactoria. Y cuando yo hablo con una relación afectiva satisfactoria, no quiere decir a que todo sea lindo, hermoso y paraíso. No, con cualquier cantidad de dificultades, con cualquier cantidad de tropiezos en la vida, pero que tienen lo que es el diálogo y la comunicación, y su mente y sus emociones ya están organizadas, ya están controladas, y que puedan llevar esta relación en paz. Muy bien, ahora paso entonces, Eli, a los seguidores, a las consultas. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a las personas que se conectaron hoy al live. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a los de TikTok. Por favor, que nos puedan colaborar dándole like a la pantallita a las personas de TikTok. Elisa, gracias por la florecita. Gracias. Por acá nos dicen buenas noches, doctora. Buenas tardes, doctora. Gracias por transmitir sus conocimientos. Saludos desde Irapuato, México. Hola, gracias. Gracias, doctora, por enseñarnos a comprender cada día más de esta situación. Dios la bendiga hoy y siempre. Gracias por esas bendiciones, de verdad que sí, gracias. Por aquí preguntan, buen día, doctora. ¿Estos síntomas pueden presentarse luego de 10, 15 años o más de matrimonio o solamente se presenta al poco tiempo de iniciar una relación? Ambas, pues se puede presentar en ambas circunstancias. Cuando la persona, digamos, que llevaban 10, 15 años de matrimonio estable o de pareja estable, pero que de un momento a otro la persona empezó a hacer cambios, es porque hubo un detonante que lo llevó al momento del trauma, hizo clic, y a partir de ese momento la persona recuerda lo que pasó, recuerda desde el inconsciente. Y ya se hace mucho más evidente el dolor emocional y el caos emocional. Por TikTok nos están preguntando cómo puedo contactar. Mi hija tiene TLP y me urge que se atienda. Me interesa mucho que mi hija se atienda. Saludos desde Celaya, Guanajuato, México. Las personas que quieran obtener el contacto de la doctora para cita, tenemos en el perfil de TikTok está el link del WhatsApp del consultorio y por ahí le vamos a estar dando la información. Gracias. Por acá nos dicen, mi hermana es TLP, pero ella es pasiva, nunca hace daño a los demás, solo a sí misma. Entonces, es una persona con trastorno límite de personalidad que necesita atención inmediata porque no lo expresa sino a sí misma. Es una persona que tiene demasiados comunicación consigo misma, o sea, muchas palabras
consigo misma y mucha, llamemos, culpabilidades, donde es necesario que ella lo exprese para que no se siga autolesionando. Necesita entonces una terapia, ¿verdad? Una terapia avanzada con una especialista en trastorno límite de personalidad y con técnicas terapéuticas avanzadas y que la haga ver, sentirse y poder fortalecer su identidad personal. Por acá por el TikTok nos dice, ¿se puede tener TLP y también tener rasgos narcisistas? Claro que sí, claro que sí. Pero les cuento que no se debe atender, si tiene trastorno límite de personalidad, no se debe atender el narcisismo. Se debe inmediatamente abordar el tratamiento para el trastorno límite de personalidad porque el mecanismo de defensa del niño o de la niña fue llevarlo a ese narcisismo. Entonces, quien le generó esa segunda, digamos, trastorno mental, fue el trastorno límite de personalidad. Entonces, la base más importante es sanar el trastorno límite de personalidad. Sanando el trastorno límite de personalidad, se sana la persona con rasgo narcisista, o la persona con trastorno obsesivo compulsivo, o la persona que con bipolaridad o con Asperger, bueno, con muchas comorbilidades que tiene el trastorno límite de personalidad. Por acá por el TikTok nos dicen, ¿por qué a la persona con TLP no le agrada que su pareja le ponga límites con respecto a encuentros? ¿Cómo así? No sé. Volví a leer, por favor. ¿Por qué a la persona con TLP no le agrada que su pareja le ponga límites con respecto a encuentros? Es que la persona con trastorno límite de personalidad, como en el momento del trauma, rebasaron como todo lo poco que tenía de su identidad personal y lo poco de experiencia de vida, generó todo este caos emocional. Y uno de los problemas que tiene el trastorno límite de personalidad es que no acepta los límites de nadie, no acepta los límites de nadie. O sea, no acepta los límites si le ponen su pareja, si le ponen sus padres, si le ponen en la escuela, en la universidad, en el trabajo. ¿Ya? El problema es ese, porque ellos, como la experiencia fue muy traumática, ellos para la supervivencia simplemente quedan en estados de alerta, a la defensiva y en supervivencia. Por acá nos dicen, gracias doctora Yeli, bendiciones desde Venezuela. Gracias. Muchas gracias. Tengo TLP y cuando tengo esos dolores emocionales y cuando llegan al límite siento mucho dolor y abandono. Pero acto seguido como que me cambio el chip y vuelvo a la realidad. Pero es como si mi personalidad cambiara completamente y actúo diferente, más calmada pero más fría. Recuerda que el pensamiento dicotómico es una de las características de la persona con trastorno límite de personalidad. O todo o nada, o sí o no. Entonces, o estoy en crisis o paso a la otra polaridad que es fría e impersonal. Pero vuelvo y te repito, con terapia psicológica avanzada y técnicas terapéuticas avanzadas puedes controlar, aprender a reeducar tus emociones y controlar esos estados emocionales. Por acá nos dicen, buen día doctora, como siempre una clase magistral súper interesante. Me Gracias. vino como anillo al dedo cada jueves aclarándome sobre este tema de este grave trastorno. Gracias. Por acá nos preguntan, ¿se puede quitar los celos por completo? Los celos se pueden quitar. Sí, solamente si se hace terapia psicológica avanzada, con técnicas terapéuticas avanzadas. Se necesita apoyo, y se necesita apoyo psicológico de un especialista en trastorno límite de personalidad. Ok, por acá por el TikTok nos dicen, las personas del TikTok nos van ayudando dándole like a la pantallita. Por acá nos dicen,
Buenas tardes. Cuando no hay un tratamiento, ¿esto puede afectar la parte física, es decir, somatice? Buenas tardes, sí, claro, puede perfectamente somatizar. Un problema emocional no atendido a tiempo se puede somatizar en cualquier parte del cuerpo. Por acá por el TikTok nos dicen... ¿La terapia para sanar el TLP puede darla una neuropsicóloga? No, la debe dar una persona que sea psicóloga especialista en trastorno límite de personalidad. ¿Qué pasa? Que las personas que estamos en constante contacto con personas con trastorno límite de personalidad tenemos ya toda una experiencia, una expertise, un contacto directo con las personas con trastorno límite de personalidad, y cada vez nos van enseñando ustedes, de verdad, ustedes nos enseñan todos los días, o por lo menos a mí me enseñan todos los días, a saber cómo entonces, y que cada persona es única, cómo abordarlos desde el trastorno límite de personalidad y cómo buscar la forma o la estrategia de que ustedes se hagan cargo para mejorar ese dolor emocional y el control emocional. Por aquí nos dicen cómo identificar el momento del trauma, qué deben observar en nosotros cuando estamos en crisis. Mírame, lo ideal es que el psicólogo especialista de trastorno límite de personalidad, él sabe llegar, o sea, todos los psicólogos estamos entrenados para abrir la caja fuerte, o la caja negra, lo que llevan en los aviones, y el inconsciente, háganse de cuenta que es un laberinto sin fin, literalmente es un laberinto sin fin, porque hay muchas emociones guardadas allí que desde niños, pues algunos las traemos y las podemos recordar, otras no. Y ¿qué hace el psicólogo? El psicólogo hace, bien sea con preguntas o bien sea con terapia retrospectiva, los va llevando a través de la línea del tiempo hasta llevarlos al momento del trauma. Pero esto lo hace un especialista, o sea, un psicólogo que estamos entrenados para ello. Doctora, buenas tardes. Ahora entiendo por qué una pareja familiar, la mujer me dice que ella siente que el marido la cela con su propio hijo. Y eso sucede cuando él ve que mi hijo y yo nos entendemos mucho. En cambio, la relación de pareja es muy conflictiva por el esposo. La culpa a ella de todo lo negativo que le pasa a él. ¿Se puede decir que el señor tiene TLP? A ver, ¿qué pasa con la persona con trastorno límite de personalidad? Como tiene un apego inseguro, y el apego inseguro no se hace en la niñez y en la primera infancia, pero como el trauma fue en la primera infancia, se quedó con ese apego inseguro, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con su esposa, así sea su propio hijo o su propia hija, él o ella va a rechazar a su propio hijo o a su propia hija, porque para él o para ella ese no es su hijo, es el intruso que le está quitando el afecto de su mujer, que no es ni siquiera su mujer, puede ser la persona que para ella o para él en su infancia representó esa persona que los cuidaba. Y ahí entonces viene el conflicto de tener, o sea, de pelear, discutir con la esposa por el hijo, porque el hijo le está quitando territorio, o está interviniendo en su territorio. Y claro que sí, que la debe culpar a ella, porque ella no lo entiende a él. Lo que pasa es que usted no me entiende, lo que pasa es que usted protege a su hijo, porque usted me descalifica delante del hijo, usted lo tiene ya tan separado de mí, que por eso es que mi hija o mi hijo no me escucha, no me respeta, no me tiene como papá, no me tiene como mamá, me tiene como uno cualquiera más. Claro que sí, pero cuando
ellos empiezan a, digamos, la persona con trastorno límite de personalidad a culpar al otro, porque ¿qué pasa con el trastorno límite de personalidad? Siempre están diciendo que el entorno lo afecta a ellos, pero ellos no se han dado cuenta que ellos afectan ese entorno. Si yo afecto al medio ambiente o al entorno donde estoy, es porque yo estoy haciendo algo para que eso suceda, o porque yo estoy en un lugar donde no debo de estar. Ellos no tienen esa capacidad de poderlo pensar, pero entonces quiere decir que es muy probable, no puedo porque estamos haciendo, ya esto sería una hipótesis, es probable que tenga trastorno límite de personalidad por las descripciones que nos están diciendo. Pero para ello es muy importante que asista a terapia psicológica, que le hagan un diagnóstico y que puedan entonces dar el diagnóstico si quiere trastorno límite de personalidad o no. Ok, por acá nos preguntan, ¿por qué siento que mi personalidad cambia como a una parte malvada sale a defender si hay un detonante? Porque cuando tú eras muy pequeña sufriste un trauma, no sé qué clase de trauma fue, ¿ya? Acuérdate que estamos hablando de o por abandono real o ficticio, o por abuso sexual, o abuso físico, o psicológico, o el bullying, o sea, un maltrato físico es una pela que casi que te lleve a la clínica. Bueno, puede ser varios factores, y ahí es donde tú debes de saber llegar hasta ese momento. Si llegas a ese momento, quedaste en caos emocional, o sea, todas tus emociones quedaron trastocadas, desorganizadas, y la experiencia no fue grata. Estamos hablando que fue una experiencia brutal, una experiencia fuerte, y por eso tus emociones quedaron en ese estado. Y el niño, ¿qué hace? El niño se queda en el estado negativo, porque no fue placentero lo que le tuvo que haber pasado, en estado negativo, entonces todo es negativo, entonces es la maldad, es la destrucción, ¿ya? Es por eso. Pero te cuento que puedes darle solución a ello, porque haciéndote una terapia psicológica especial, con un especialista en trastorno límite de personalidad avanzada, técnicas terapéuticas, puedes llegar a hacerte cargo de ti misma, a reeducar tus emociones y a vivir el presente. Por acá preguntan, doctora, por un lado no quiero quedarme sola, pero por otro pareciera que yo misma alejo a las personas de mí. Soy muy celosa y me es difícil controlarlo. Sí, cuando dicen las personas con trastorno límite de personalidad que es difícil controlarlo, créanlo que sí es difícil. No estoy defendiendo, estoy viendo una realidad de lo que es las emociones y toda la parte, el aparato psíquico para la persona con trastorno límite de personalidad. Sí es real. Entonces, para ello, ¿qué es lo que debes hacer? Busca un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad, ten una terapia avanzada, 3, 4, 5 años, vas a sanarte, vas a controlar, vas a reeducar tus emociones, por ende vas a tener control de ellas y vas a vivir el presente, y ese dolor emocional se desaparece. Por acá nos dicen, estoy perdiendo mi cabello y bajando de peso, me realicé exámenes y todo está bien. ¿Es posible que sea por el TLP? No lo sé, no puedo afirmarlo. Necesitas ir donde un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad o un psiquiatra que te haga el diagnóstico del trastorno límite de personalidad para que salgas de tu duda. Por acá nos dicen, yo soy TLP y quiero saber, si es normal que me dé tanta risa cuando me miro en el espejo. Sí, es posible, pero la pregunta que yo quiero hacerte es, ¿qué ves cuando te miras al espejo? Si puedes responder rápidamente para aprovechar el tiempo. Por acá nos dicen, ¿por qué usted no recomienda el psicoanálisis como terapia? No, porque el psicoanálisis,
aunque parte de la terapia pueda llevar un poco de psicoanálisis, aunque es muy poco, pues es que se utiliza varias técnicas con también varias psicologías. No, porque es directo, o sea, necesariamente es reeducar las emociones, y eso no se hace sino con la parte cognitiva conductual y con la parte cognitiva dialéctica. La chica del TikTok nos respondió en el espejo y Sí. dice, me veo vulnerable. Ok. Entonces, lo que pasa es que no sé a qué edad tuviste este trauma, un trauma, no sé cuál, tampoco, ni la edad ni el trauma. Lo ideal es que busques un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad, hazte una terapia avanzada, consecutiva, de hacer esa rutina cada 8 días, y técnicas terapéuticas para que te veas, para que puedas ver más allá de lo que estás viendo en estos momentos y puedas verte como realmente eres en estos momentos, en el presente. Doctora, buenas tardes. ¿Qué contraproducente es que un TLP inicie una convivencia con su pareja con trastorno mixto? ¿Qué límites básicos aconsejaría en momentos de crisis? Muchas gracias de antemano. No puedo aconsejar nada de lo que pueda decirles a ustedes para las crisis. Lo único seguro que puede ayudarles es que ambos vayan a un psicólogo con especialista de trastorno límite de personalidad individual, no en pareja, cada uno individual. Se haga cargo de cada uno de su trastorno, empiece a trabajar y a ser consciente y a hacerse cargo de ello para mejorar. Es la única forma de controlar las crisis. Bueno, vamos terminando. Por acá nos dicen, ¿los traumas que te vuelven TLP solo suceden en la infancia o pueden suceder en la adolescencia o adultez? Pueden suceder en la adolescencia. En la adultez, sí, o sea, puede ser también muy significativo, pero ya tienen estrategias de vida. Lo que pasa es que en el adulto ya tiene estrategias de vida. Y ya sería un trastorno postraumático que con cierto tratamiento psicológico con el EDMR es muy importante que lo hagan si sufren un accidente o algo traumático en la adultez, para que puedan unificar los dos cerebros y salir de ese estrés postraumático. Por acá nos dicen, ¿puede ser la ira interna en el TLP o siempre es explosiva con los demás? Gracias, doctora. Puede estar en las dos formas. Puede tener una ira incontrolable, pero silenciosa, que puede llegar a tener otras consecuencias, como puede también ser esa ira explosiva, pero ambas tienen consecuencias. Bueno, y para terminar, por acá nos dicen, ¿una pareja con TLP puede hacer cosas en su físico que vaya en contra de lo que le gusta a su pareja como para alejarla? Creo entender. Para la pareja es muy importante su estado físico, creo yo, y que ella utiliza en ese que a él le gusta tal como lo ve o algo así, y lo utiliza en momentos de crisis para hacerse cambios. Es muy posible, es muy posible. Bueno, esta fue la última pregunta. Gracias por cada una de las personas que participaron, las personas que en algún momento no podamos darle respuesta durante este conversatorio, le vamos a dar respuesta personalmente. Les agradezco mucho que hubiesen estado acá. Nos vemos con otro tema la próxima semana no, porque aquí en Colombia es día festivo y es jueves y viernes de Semana Santa.
Nos vemos dentro de 15 días con un nuevo tema. Muchísimos éxitos.